Doctor, hay quienes dicen que finalmente sí podría salir el Tratado de Libre Comercio en este gobierno que está por terminar. ¿Cuál es su punto de vista? Yo, como sabes, Ricardo, me he ubicado en el ala de los pesimistas. Yo sí quiero para México libre comercio. Yo sí quiero que el 50% de la actividad económica siga generándose, entre otras cosas, por el libre comercio. Desafortunadamente, tenemos como contraparte a un adversario, y hay que verlo así, en el señor Trump, muy peligroso. Las tácticas sucias de negociación que ha venido utilizando y de engaño con México y con Canadá, únicamente lo que nos han llevado es a arrinconarnos para someternos a tácticas como el ultimátum, ¿verdad?, la amenaza de levantarse de la mesa, etcétera. Yo me ubico en esa ala justamente de los pesimistas, sobre todo cuando nada menos ayer y hoy todavía por la mañana, el equipo negociador del señor Trump ya doblega al equipo mexicano diciéndole que se incluya la posibilidad del componente salarial en las reglas de origen de la industria automotriz. Momento, el componente salarial no lo fijan los gobiernos, lo fijan las empresas. Es una Entonces, con quien tendría que presionar el señor Trump es a las empresas transnacionales norteamericanas ubicadas en México para que eleven los salarios. Pero cuando yo escucho al secretario de Economía, ¿de acuerdo?, de que van a considerar revisar el contenido salarial, yo digo, no puede ser. NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, me parece que es una apuesta política del señor Trump para tener victorias ante la base electoral que tiene, porque su argumento ha sido el alto déficit con México, el tratado más peligroso y nefasto que ha tenido los Estados Unidos, cuando su verdadero enemigo es China. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, para México es determinante, sí, el libre comercio, determinante. El 50%, repito, de nuestra actividad económica depende del libre comercio y particularmente con los Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿qué significa que en este juego, lo digo deliberado, del comercio global, el presidente mexicano, el futuro presidente, se haya reunido con el embajador chino y según esto las reuniones fueron muy buenas? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendemos? Serviría una señal de buscar una puerta de salida, evidentemente para diversificar la vulnerabilidad que tenemos de libre comercio con Estados Unidos. Sí, pero el día de hoy a China le exportamos 3,000 millones de dólares en mercancías y le importamos 70,000. No, bueno. ¿Sí? Así como tenemos un superávit con Estados Unidos de libre comercio, con China tenemos un déficit terrible, ¿de acuerdo? Entonces, China no es la mejor puerta de salida. No es nuestra solución. ¿Cuál es la solución? Continuar con los Estados Unidos en un esquema bilateral o multilateral de libre comercio, pero no doblegarnos a estas tácticas sucias del señor Trump. Desafortunadamente, bueno, pues tienen ellos más el sartén por el mango que nosotros. A ver, doctor, hay quienes dicen, pero no lo dicen con la fuerza que, por ejemplo, apalearon a Enrique Peña Nieto, que el señor López Obrador ya se dobló frente a Trump, sobre todo por el tema del muro. Le han preguntado y dice, ese no es tema, no, yo no voy a hablar de eso, etcétera. ¿Qué significa? Que es una agenda escondida, ¿de acuerdo? Que es decir, no tratar el tema o tratarlo con amor y paz es simplemente dejar un pendiente político, ¿de acuerdo? Que seguramente prefiere no hablar de él hasta después del 1 de diciembre. Entonces, esta práctica de decir cosas entre líneas. Decirlas sin decirlas. Decirlas, así es. Entonces, lleva obviamente a interpretaciones de que hay una agenda ahí escondida, en la cual sí ya se negoció algo. Me parece que aquí la gran petición, obviamente, de los Estados Unidos está en blindar la frontera sur. La frontera sur de nuestro país. Y esto es lo que dicen muchos, que ya se entregó. Al parecer así es, porque la política migratoria de México me parece que se va a endurecer, así se trate de un gobierno entrante que busque no tocar el tema. Doctor, ¿por qué intelectuales, especialistas, medios, etcétera, no cuestionaron esta postura de López Obrador, que es peor, más, digamos, criticable, que la postura de Peña Nieto cuando invita a Trump? Seguramente porque lo que se busca es no anticipar que nuestro presidente virtual electo se confronte con una agenda de política exterior con nuestro vecino del norte y abone más al enojo del señor Trump.
Entonces me parece que esta corriente de intelectuales, de algunos periodistas, de algunos medios que buscan recibir el consejo del señor presidente electo de no tocar el tema del muro, pues sea para ayudarle a no incluir hoy temas para los cuales no habría respuesta concreta. Es decir, creo que incluso, por eso no hay que olvidarlo mucho, de que cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dice al señor Trump en una cadena abierta nacional de que no se atreva más a ofender a los mexicanos y que el tema del muro no nos va a doblegar, a la cual se sumaron en campaña el señor Mid, el señor Anaya y el propio Andrés Manuel López Obrador. Nadie le costaría en recuperar ese discurso que el señor López Obrador dijo en apoyo a nuestro presidente constitucional todavía hoy en día. No tiene nada de malo. Entonces, preferible eso, me parece que lo dejaría mejor ante todos los mexicanos que hablar de que mejor no busquemos pleito. El aeropuerto, doctor, que finalmente, pues al parecer sí va y no va a haber consulta. Y obviamente, bueno, pues porque quienes se favorecen evidentemente de esta decisión es la iniciativa privada, que seguramente sí lo puso en su agenda de conversación con el señor Andrés Manuel López y su grupo, de que el proyecto del aeropuerto no debería llevarlo a una consulta pública, que lo único que haría es desvirtuar, ¿de acuerdo?, un resultado negativo, cuando lo que esto mandaría señales al exterior muy, muy devastadoras en términos de inversión. Me parece que finalmente se ha dado cuenta, él y evidentemente su equipo, de que no es la mejor opción tumbar el proyecto del aeropuerto. Y por último, descentralizar dependencias. ¿Es bueno o malo? ¿Es una tontería? ¿Qué significa? De este propósito de descentralización, recordarás incluso, Ricardo, que se inició después de los sismos del 85, justamente en la Ciudad de México, justamente para descentrar la vida futura de la ciudad, y con ello no solamente eliminar el riesgo de pérdida evidentemente de vidas, sino también descentralizar la vida nacional. O sea, no es nuevo. Sin embargo, bueno, no hubo ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Y ahí está la prueba de INEGI y todos estos otros organismos. Es una buena intención. A mí me parece que sí es una buena intención el descentralizar la vida de la administración pública. Costará, evidentemente, dinero. Costará también conflictos intrafamiliares. Sí. Hay muchas personas que trabajan para la administración pública que tendrán, evidentemente, que pensar en cambiar de localidad, de arraigo. Hay parejas que uno trabaja en una dependencia y otro en otra. Y otro en otra. Entonces, seguramente pues también los vínculos familiares se van a ver afectados, pero es claro que esta descentralización ayudaría también al desarrollo regional en algunas de estas localidades. Me parece que la mitad de ellas no son consistentes con el tipo de servicio que se brinda a la propia ciudadanía. ¿Para qué llevarse un SAT hasta Tijuana? ¿Verdad? ¿Para qué llevarse a una Secretaría de Comunicaciones a San Luis? Y yo no tengo, al contrario, qué bueno que se desarrolle más estas localidades. Sí, pero ¿cuál es la lógica? Pero los comités técnicos, por ejemplo, entre interinstitucionales, dependen mucho de la inmediatez en la toma de decisiones físicas, face to face. No es cuestión de ponerse en una teleconferencia. Sí, ¿no? Entonces, al menos la mitad de esta descentralización me parece que es una buena intención, sí la veo yo bien, pero la otra mitad me parece que no está del todo justificada técnicamente.